Comprendiendo el paradigma de la parábola, algo de sumo interés para ustedes y para todos los que vivimos en este confuso siglo XXI. Trataremos de dar alguna luz al respecto. Si ustedes pudieran graficar la función que está acá, representación gráfica de y igual 2 elevado a x, o si tienen un software que lo haga por ustedes, que es mucho más simple, van a llegar a una curva de este tipo. ¿Se fijan ustedes? Una curva que está casi en cero siempre y de repente empieza, se quiebra y va hacia arriba. Y este punto que está marcado aquí es el punto de quiebre que vamos a ver que es re importante. Y así como se representan las parábolas en cualquier texto de matemática. Pero aquí tenemos una parábola que quizás les pueda explicar a ustedes muchas de las quiebras que han ocurrido en los mercados actuales. Muchas de las quiebras que ocurrió con empresas como Kodak, Blockbuster, Sears, en fin, pónganle ustedes los nombres que quieran, pero hay un lote de empresas que quebraron y eran empresas buenas. Tenían ingenieros de primera línea, hasta premios Nobel tenían en las empresas algunas veces, pero quebraron. ¿Y por qué quebraron? Fíjense en esta curva cuando nosotros analizamos una comparación, ¿no es cierto? Esta es la curva parabólica está acá, y aquí hay una recta. Aquí tenemos nosotros esta recta que está en los 4 millones y ponemos nosotros y igual 4 millones. O sea que independiente de qué valor tome x, siempre vamos a tener 4 millones acá. Y por otro lado, esta curva es y es igual a 2 elevado a x, o sea, va subiendo al doble cada vez y recién aquí se nota el cambio. Entonces, si ustedes analizan y piensan por un momento lo que puede haber pasado, por ejemplo, con Kodak, ya vamos a ver, les voy a explicar ese caso, pero con Uber, por ejemplo. Imagínense que tengan ustedes en un país que los taxis hacen 4 millones de paseos de recogimiento de pasajeros por día. Tienen aquí los 4 millones. Y los taxistas están felices y contentos con sus 4 millones de pasajeros por día. Y de repente llega un señor norteamericano que se le ocurre la famosa idea de hacer los taxis por Uber. Con un teléfono celular, el taxista, el teléfono celular y un auto, y listo. Y tiene su taxi y empieza a meter un servicio que es distinto. Aquí la gente puede opinar del taxi, qué servicio le dieron, qué taxi tomó, cómo se llama el taxista, se le perdió algo, saben qué taxi fue. En fin, tiene un lote de ventajas. Y empieza este servicio a crecer al doble cada periodo. Y fíjense ustedes lo que pasa. Los taxistas que están acá arriba no se dan cuenta. Y recién se empiezan a dar cuenta por aquí. Ocurrió 18 duplicaciones. Por aquí empiezan a darse cuenta porque le empiezan a bajar los clientes a ellos. Entonces, puede ser que la suma de pasajeros aumente, porque los pasajeros que van a tomar taxis, como los taxis que tenían mala fama los anteriores, mucha gente prefería no tomarlo, y ahora lo están tomando. Entonces aumentó la cantidad de pasajeros, pero por otro lado también le está disminuyendo el trabajo a los taxistas. ¿Se fijan? Y ya cuando esta curva toma el punto de no retorno, como digo acá, ya la reacción de los taxistas es tardía, porque el crecimiento que tienen los Uber aquí para allá es explosivo total. Y ya es tarde para tomar decisiones. Analicemos ahora una empresa que a mí me llamó mucho la atención. Cuando yo salí de la escuela de ingeniería o en los tiempos de los años 70, 60, 70, al 80 incluso, Kodak era la empresa líder en fotografía. Desde su antigua máquina, la Brownie, este cajón de madera que hay aquí, hasta estas otras máquinas más modernas, pero Kodak, su negocio, ¿cuál era? El negocio de Kodak, el slogan que tenía Kodak es usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Imagínense hoy día con la cámara virtual, que yo le dijera, pongo una empresa en la cual yo pongo el slogan, usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Ustedes se van a preguntar, ¿cuál es el resto? Bueno, en los tiempos de Kodak, cuando se usaban los rollos fotográficos, el resto era vender el rollo fotográfico y
una vez que está sacado el rollo completo, había que mandar desarrollar el rollo, lo que significaba vender una serie de químicos y cosas para poder hacer el desarrollo del rollo. Después de eso venía el imprimir las fotos en un papel fotográfico, que eran papeles especiales, y la distribución. Y Kodak en esa logística que tenía, que era vender los rollos, desarrollarlo y todo eso, tenía una logística fantástica y funcionaba muy bien. De hecho, la gente tenía una muy buena impresión de Kodak, que era lo mejor que había en fotografía. Un rollo de Kodak de ciertas resoluciones, ¿no es cierto?, podía equivaler a más de 100 megapíxeles de una cámara actual digital. Pero ese era su negocio. El negocio de Kodak eran los químicos, el papel y todos los componentes, o sea, todo lo que nosotros hacemos el resto, ese era el negocio de Kodak. Kodak estaba ubicada en todas las partes del mundo. En todas partes había un letrero Kodak. Era como el McDonald's, así. En fin. En diciembre del año 75, Steve Sasson, que es el caballero que está ahí fotografiado, se dio cuenta que había en el 74, ya se dio cuenta que existían algunos componentes electrónicos que podían de alguna manera capturar digitalmente las imágenes, lo que se hacía antes en el rollo fotográfico. Él lo pensó que se podía hacer sobre un chip, un microprocesador podía guardar la imagen. Y empezó a armar este artilugio. Steve Sasson empezó a armar esto. Y resulta que llegó al aparato que tienen, que lo está mostrando ahí en pantalla, ¿no siempre? ¿No es cierto? Este aparato pesaba 3,6 kilos. Tenía una resolución de 10.000 píxeles. Demoraba 23 segundos en grabar la imagen. O sea, tenía que tener al tipo quieto por 23 segundos para grabar la imagen. Y esta imagen se grababa en un cassette que está ahí al costado derecho, ¿no es cierto? La máquina ahí en un cassette y grababa sobre el cassette. Y después esto lo reproducía en un monitor blanco y negro, un televisor blanco y negro. Tenía una conexión, un cablecito que iba hacia el monitor y ahí ustedes podían ver la imagen. Según la secretaria, que fue la primera buena moza que él sacó la foto, llegaron a la conclusión de que se podía ver la silueta de su pelo, pero su cara era un burrón estático, lo que dijo la secretaria. Kodak, cuando se encontró con este engendro de máquina digital, que fue la primera que hubo en el mundo, decidió que era demasiado mala, una calidad que era inaceptable para sus estándares de calidad, y no le preguntó a Steve Sasson: ¿en cuánto tiempo crees tú que vamos a tener una máquina digital? Y él le dijo: mira, yo creo que esta cosa va, que va. Pero yo creo que tenemos por lo menos unos 16, porque él aplicó la ley de Moore. Moore era un ingeniero que trabajaba en Intel y que propuso una solución a este respecto. Él dijo que cada 2 años la cantidad de procesadores que iban en un microprocesador se duplicaba, que la cantidad de bits que podía almacenar un disco duro se iba a duplicar y que la cantidad de información que se podía transmitir en forma digital se iba a duplicar cada 2 años. Ese es el principio de Moore. Bueno, sigamos como esto. Tal como les dije, la calidad de los rollos en 1975, los rollos de Kodak, los rollos fotográficos convencionales eran de 100 megapíxeles, los de mayor calidad. Lo que es muy superior a lo que tienen sus cámaras digitales hoy día. Una cámara digital de buena calidad tiene 20, 24 megapíxeles y con eso nos damos una piedra en el pecho. Ahora están saliendo unos celulares de 80 megapíxeles o 40 con 3 o 4 focos distintos que hacen un juego ahí. Pero lo importante es que en el año 75 Kodak dominaba el 80% del mercado fotográfico. Y Steve Sasson, aplicando el concepto de Moore, él dijo que para que la foto digital compitiera con la de Kodak, era necesario llegar por lo menos a 4 megapíxeles. Y cuando la gerencia de Kodak le preguntó: ¿y en cuánto tiempo vamos a estar ahí?, Sasson le dijo que él estimaba
en ningún caso menos de 9 años y que él estimaba más de 14 años, aplicando justamente la ley de Moore. Es decir, que cada 2 años se iba a duplicar la cantidad de procesadores, de transistores en un microprocesador y qué sé yo. Con eso llegó a 14 años, más o menos. Ahora, esto que están viendo ustedes de mi cosecha personal, cuando Steve Sasson sacó su máquina que parece una tostadora de pan, ¿no es cierto? Estábamos ubicados en el 00 por aquí, ¿no es cierto? Y si nosotros empezamos a aplicar en la duplicación cada 2 años, fíjense lo que está pasando, recién a los 15, 16 años por ahí se produce el quiebre de la curva, con 2 megapíxeles. Entonces, según él, como él dijo que eran, aquí estamos en 200.000, 2 megapíxeles estaba por acá. Y eso ocurrió al cabo de 20 periodos. Entonces, nosotros lo que estamos viendo acá es que más o menos en 16, yo lo puse esto en años por si acaso lo de abajo, más o menos en 16 años se quiebra la curva y fíjense lo que pasa, que durante el periodo anterior, es decir, de aquí hasta los 12 años, hasta los 12, 13 años, desde el momento que inventó su artilugio, no pasó nada, no se notó ninguna baja en los negocios de Kodak, o sea que estamos en lo que yo llamo el área tranquila. La gente que está en el área tranquila puede conversar. Fíjate que me dijeron que podía venir una cámara digital, me hablaron sobre la foto digital, pero tenía esa porquería de 10.000 píxeles, con eso ni la sombra de la secretaria salía. Y nosotros con nuestro producto tenemos una calidad insuperable, más de 100 megapíxeles, podemos fotografiar cosas más increíbles con nuestros rollos. Y finalmente llegaban a la conclusión, cuando uno está en el área tranquila, ¿no es cierto? Jamás la cámara digital va a ser igual a la calidad Kodak. Seguros de sí mismo, absoluto. Este lado de la curva, de la parábola, es lo que yo llamo la parábola tranquila. Estamos aquí tranquilos. Me dijeron que, pensé que nosotros tenemos un producto de mejor calidad y todo eso era cierto. Y jamás la cámara será igual a Kodak. Bueno, de aquí para adelante empieza lo que yo llamo el área desesperada, el funeral. Aquí la gente empieza a hablar distinto. ¿Pero qué nos pasó? Nadie me advirtió de esto. Creí que, pensé que, estimamos que. ¿Pero qué pasó? Bueno, cuando una tecnología disruptiva se incorpora en un mercado siempre pasa lo mismo. Siempre se escucha por el lado del área tranquila, me dijeron, me hablaron, pero tenía solo, jamás la cámara digital será igual a la Kodak, jamás la clase presencial va a poder ser reemplazada por una virtual, jamás, ¿no es cierto?, un servicio de Blockbuster va a ser reemplazado por una película de Netflix, que son pésimas, llenas de ruido y cosas. Bueno, este es el área tranquila, y esta es el área de la desesperación y el funeral. Siempre que aparece algo disruptivo, yo digo, aparecen curvas muy similares. ¿Ok? Fíjense lo que está pasando hoy día con los precios y cantidades de computadores que se están vendiendo en el mercado. La línea azul nos está hablando de el precio de las computadoras entre 1975 hasta el 2005. 1975 hasta 2005. En 1975 recién la Universidad de Chile estaba cambiando su IBM 360 por servidores distintos y más eficientes. El servidor IBM 360 había costado varios millones de dólares y ocupaba todo el subterráneo del edificio central de la Universidad de Chile, aquí en Santiago, la Facultad de Ingeniería. Bueno, de los millones de dólares que costaba eso, en el año 2005, 2010 por ahí, ya costaban chaucha. Ustedes con su celular pueden tener mucho más capacidad de procesamiento que ese equipo IBM 360 que había en los años 65, 70 por ahí que sacó IBM.
Y era el dueño de IBM, además el gerente tuvo la desfachatez de un momento hacer una declaración, decía, yo estimo que con 6 computadoras IBM somos capaces de resolver todos los problemas matemáticos, todos los problemas que haya en el mundo. O sea, con 6 computadores él decía que podía resolver todos los problemas que requerían números, por así decirlo, en el mundo. ¿Se imaginan ustedes eso? Bueno, el precio de la computadora sufre bajas importantísimas desde el año 80 en adelante, ¿no es cierto? Y junto con eso se llega a un valor de cientos de dólares. Hoy día ustedes pueden comprar un computador por 60.000, 70.000 pesos. Mi nieta estaba juntando plata para comprarse un smartphone, que es un computador en buenas cuentas, y me dijo, el más barato me cuesta 60.000 pesos, tata, yo quiero comprarlo para poderme conectar y hacer un lote de cosas que no podía. Bueno, cuando los computadores llegan a precios tan bajos, se produce una irrupción. Irrumpe el computador en los hogares. Y eso va a provocar consecuencias que vamos a empezar a conversar ahora luego. Y por otro lado, la cantidad de computadoras personales vendidas entre el 77 y el 2004 están acá con la línea roja, fíjense ustedes. Pese a que los computadores bajan explosivamente de precio, como ustedes se pueden dar cuenta, la línea del crecimiento de ventas no aumenta al doble, si ustedes quieren, pero no se nota mucho. Y de repente, ya cuando llega un valor de los 900, 800 dólares el computador, empiezan a irrumpir en los hogares de las personas y ya las personas no se empiezan a imaginar una casa sin computador y empiezan a ver, empieza a ser el computador un elemento vital en las casas, en los hogares, en las empresas, en todos lados. Y aquí irrumpe la cantidad. Pues bien, veamos lo siguiente. Si ustedes se fijan, aquí junté el gráfico, lo que ocurrió con la imprenta en la Edad Media, a finales de la Edad Media, con la irrupción del computador y lo que estamos viviendo en estos días actuales. Y si ustedes se fijan, las curvas son casi iguales, idénticas, que son las dos bisagras que ha tenido el planeta estos últimos, desde que el mundo es mundo, que cambió totalmente la sociedad, cambió todo. La imprenta cambió todo y la internet y las computadoras está cambiando todo ahora también. La única diferencia entre ambas situaciones tiene relación con el tiempo que ocupó la irrupción, por así decirlo. En la Edad Media y Renacimiento esto tomó 150 años aproximadamente. En tanto que los computadores y todo el internet y todo esto demoró mucho menos de 25 años. O sea que estamos caminando como a 10 veces más rápido. En Kodak, en el caso de la imprenta y los computadores, las curvas tienen un segmento muy largo en que no ocurre nada. Fíjense ustedes que si ustedes analizan la curva roja de la derecha, está la zona tranquila y de repente irrumpe. En la zona roja de la edad medieval lo mismo. O sea que durante el primer periodo que irrumpe esta tecnología, uno se dice normalmente es imposible pensar que la fotografía digital vaya a reemplazar la de Kodak. Y después de eso, cuando irrumpe esto y nos encontramos con una situación re complicada en la empresa, ya es la situación del horror. Ahora, yo quiero pedirle a ustedes que no crean que esto que están viviendo ustedes no lo ha vivido nunca nadie antes. Al contrario. Fíjense ustedes que el mundo, según una charla muy interesante que dio un historiador, Neil Ferguson, nos dice que en el planeta Tierra han ocurrido dos eventos que han dado vuelta al planeta, por así decirlo. El primero de ellos ocurrió hace como 500 años atrás, ¿ya? 500, 500 años atrás. Partió esto en 1495, al final de la Edad Media y el principio del Renacimiento, se inventó la imprenta. El señor Gutenberg inventa la imprenta y con eso, fíjense ustedes, tenemos por una parte la curva azul que hay acá, nos dice el precio de los libros se fue al suelo. Antes de la imprenta había que contratar unos escribanos que nos escribieran el libro, que lo copiaran, qué sé yo, las Biblias se copiaban a mano. Y no había otra forma de hacerlo y era carísimo. Por hoja era un ojo de la cara y el otro por si acaso. Y con la imprenta esto bajó
al suelo. Y por otro lado tenemos la curva roja, ¿no es cierto?, que nos indica la cantidad de libros que se fueron comercializando en el mercado. Fíjense ustedes que empieza a crecer de manera exponencial. Tengo dos parábolas aquí, una parábola decreciente y una parábola creciente. Son parábolas, si ustedes se fijan, la zona tranquila está aquí. Antes de cruzar con la línea azul, es la zona tranquila y un poquito más allá. Y después de eso empieza un crecimiento, ya se quiebra la curva para arriba y empieza un crecimiento explosivo. Lo mismo, la bajada de precios es explosivo al principio y después más o menos se mantiene, pero a una diferencia, se mantiene como al 10% de los libros con la imprenta. Las curvas en estos tres casos son casi idénticas. Y las consecuencias espero que no tanto. Realmente espero que las consecuencias que tenga lo que está pasando hoy día no sea tan trágico como lo que pasó en la Edad Media y ¿no es cierto?, y el Renacimiento. Una gran zona tranquila en que parece que no pasa nada, pero ello es debido a que por mucho que dupliquemos el uso de lo nuevo, esto no se nota por mucho tiempo hasta que sucede, y cuando ello ocurre es un cambio explosivo. Y el área del funeral o el área de la desesperación, que está marcado en el cuadrito negro, ¿no es cierto? Ahí está explicado todo lo que ya vimos en una... Aquí tenemos nosotros varios ejemplos de empresas que han fracasado. Kodak, ya les expliqué el porqué. Blockbuster, incluso le ofrecieron en venta Netflix a un precio de huevo y no lo quiso comprar, porque pensaban que ellos eran mucho mejor que Netflix y jamás le iban a poder tomar el Commodore. Los computadores Commodore eran una excelente competencia para Atari. Atari y Commodore también se fueron. Netscape se lo comió Google. Nokia, BlackBerry, Polaroid, las fotos que salían instantáneamente. Polaroid inventó eso que sacaban la foto y salía el papelito, ¿no es cierto? Y tú lo sacabas y tenías la foto en papel. Bueno, hoy día nosotros tenemos la foto en nuestro mail y todo lo demás. Desapareció la necesidad de la Polaroid, por así decirlo. Xerox, la fotocopiadora. Las impresoras ya hacen todas las veces de una fotocopiadora, por lo tanto ya no es tan necesario. Xerox ha tenido que cambiar totalmente su cuento. Atari, con Commodore. Toys R Us, empresa que se metió puso de distribuidor de sus juguetes a Amazon y después se fue a la quiebra. Por los precios que tenía y las condiciones, tenía que venderle en forma exclusiva a Amazon y con eso no pudo vender más, ¿no es cierto? Vender a otros proveedores porque pasaba a llevar el contrato con Amazon, por lo tanto al final terminó quebrada. Y son todas decisiones que se toman porque cuando aparece algo disruptivo, ese algo disruptivo, si nosotros no cambiamos, no nos transformamos para adaptarnos a eso, vamos a tener problemas. Ahora yo me pregunto, ¿quiénes están en riesgo a futuro? Nosotros estamos actualmente viviendo en medio de una pandemia tecnológica que mejora al doble cada 2 años, que se duplica, que mejora al doble. Cada 2 años los procesadores son el doble poderosos, los sistemas de almacenamiento, los discos duros y todo eso, la capacidad de almacenamiento aumenta al doble y la velocidad de la internet también aumenta al doble. Imagínense cuando aparezca la 5G, un sistema que es como 100 veces más rápido que lo tenemos hoy día con la 4G. Lo anterior implica que cada vez serán mayores las empresas que caerán en la obsolescencia, estimando yo que al menos el 50% de los empleos actuales serán reemplazados por máquinas o algoritmos de las máquinas. Y veamos ahora qué es lo que se entiende por una tecnología disruptiva y cómo la podemos tomar. Miren, aquí pueden ver ustedes algunas ideas de tecnología disruptiva. La impresora 3D. Se están haciendo pruebas de imprimir casas, imprimir vehículos, armas. Si usted no necesita traer una arma de fierro, digamos, que no pasa por el escáner del aeropuerto, sino que basta que lleve una impresora y el plano de la arma y se la puede imprimir dentro del avión, en el mismo vuelo. Impresión de repuestos. Repuestos, piezas y partes.
y el arte digital también. Blockchain, que es otra base en que se basan las criptomonedas, por ejemplo, bases de datos compartidas utilizadas en transacciones seguras, criptomonedas o dinero por Internet, que está causando un tremendo daño en los bancos, pues las criptomonedas son totalmente anónimas y los bancos no tienen un registro de lo que está depositando y todo eso, las criptomonedas no. De hecho, el narcotráfico funciona grandemente con las criptomonedas, la internet oscura, por así decirlo, la que está por debajo, ¿no es cierto? El underground trabaja con criptomonedas. Después viene la robótica y las cadenas de producción. Tengan mucho ojo con lo que se llama machine learning, big data y algoritmos avanzados, porque esas son las tres tecnologías que van reemplazando lo que hace el hombre en su trabajo. Y cada vez estas máquinas son más inteligentes. Y la realidad virtual avanzada, esto se puede usar para ocio, juegos, marketing digital, terapias curativas, en fin, hay un lote de aplicaciones que se pueden usar bajo ese punto de vista. Pero no todo esto es tan bonito como se ve. La primera gran revolución disruptiva del planeta, analicémosla. Cuando aparece la imprenta, el señor Gutenberg la pensó como un medio para llevar la cultura a todos, que podían tener acceso a la información en forma directa y al masificar los libros bajaban los precios y todos podían llegar a tener libros en sus casas. Pero junto con eso, ojo, aparece, ¿no es cierto?, Martín Lutero. Martín Lutero jamás hubiera figurado en la historia sin el advenimiento de la imprenta, que fue su gran aliado, por así decirlo, para transmitir y masificar su pensamiento en toda Europa. Y esto produjo un verdadero cisma en la Iglesia Católica. Y junto con eso, la reforma, ¿no es cierto? La edad de la reforma se llama. Junto con eso se produce la primera fake news que se viralizó, provocando una guerra de brujas. En aquel tiempo salió un libro que decía en buenas cuentas que estábamos rodeados, los brujos vivían con nosotros al lado, y que si nosotros encontráramos un brujo teníamos que quemarlo. Y a raíz de eso, ese libro se viralizó y fue un bestseller, y a raíz de eso se quemó una cantidad increíble de gente porque las personas pensaban que este es un brujo, y al pensar que era un brujo lo quemaban. Y después de eso se tuvo guerras religiosas que duraron 130 años, finalizando, ¿no es cierto?, con la guerra de los 30 años. Luego de esto, después de 130 años, 150 años de violencia, fue necesario redefinir las normas sociales, cómo íbamos a convivir con esta imprenta y de vivencia, y un cambio total, y se produce un cambio total en la sociedad. Eso es algo que es conveniente que lo sepan. Las tecnologías disruptivas pueden provocar una polarización que lleva a una violencia verbal y de ahí a la violencia física. Y el paso de la violencia verbal a la física es un límite muy frágil. Volviendo a la época actual, podemos decir que la computación permitió masificar aún más la información, la que ya no requería de libros, sino que de un smartphone conectado a la internet. Yo tengo mi smartphone, yo no lo digo que es un smartphone, es mi oráculo, pues tiene respuesta para todo. Es increíble, pero uno puede preguntarle a Google, ¿cómo hago para recuperar a mi señora? Y te salen 2.320.428 alternativas de acciones a tomar. Si le pido a Dios que cómo puedo recuperar a mi señora, no tengo que tener mucha imaginación para recibir algo. Entonces cambia el esquema, cambia todo. La ahora increíble capacidad de procesamiento con que cuentan los computadores nos permite ir clonando trabajos más especializados con estas computadoras. O sea, con el aumento de la inteligencia de los computadores podemos ir clonando cada vez más trabajos que hace la gente hoy día y que mañana ya van a estar obsoletos. Con lo que se estima que gran parte de los trabajos profesionales del presente están totalmente caducos, están en jaque por lo menos.
Y conste que no solo hablo de cajeros de supermercado, personal de aseo, los tipos que cobran los peajes, ¿no es cierto?, en la carretera. Estoy pensando en profesores, colegas míos, médicos, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera. Algunas profesiones serán obsoletas ahora o en un futuro muy cercano. Por ejemplo, el aviador comercial va a quedar obsoleto dentro de muy poco. Lo mismo que el taxista, el periodista. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos, en varios países, y no sé si en Chile también, hay máquinas que funcionan con algoritmos especializados y son las máquinas las que escriben los artículos de los periódicos? No hay un periodista detrás, sino que una máquina. Ustedes le dicen sobre qué tema quiero tener el diario tanto por ciento de esto, del otro, la más allá. Y la máquina se encarga de, recorriendo las redes sociales y todo lo que hay en este momento en la internet, pueden sacar artículos re interesantes y muy bien escritos. Maquinistas de tren, olvídense. Bueno, esas son algunas de las que se ven obvias que van a cambiar y hay otras que van a transformarse. Van a requerir de todo este andamiaje de máquinas, digamos, y se van a complementar con ellas en sus profesiones. Ahora, aquí quiero llevarlos un poco a lo siguiente. ¿Qué significa las transformaciones? Por ejemplo, uno puede experimentar un cambio o una transformación. Les quiero hacer la diferencia. Si yo tenía en mis tiempos de joven, por así decirlo, tenía los discos de vinilo con un tocadisco y me paso a un compact disc, estoy haciendo lo mismo. Estoy cambiando del vinilo al compact disc, pero las dos máquinas hacen más o menos lo mismo. Eso es un cambio, no es una transformación. Pero cuando uno habla de transformación, uno está cambiando totalmente el esquema. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo paso de la máquina fotográfica al smartphone? Ahí estoy haciendo una transformación completa, porque ahora la máquina fotográfica me servía solamente para sacar fotos. El smartphone, entre otras 1000 cosas, puedo sacar fotos. O sea, con mis amigos nos reíamos porque hablábamos, te voy a sacar una foto con mi teléfono y te voy a llamar con mi máquina fotográfica. ¿Se fijan? Yo transformé el esquema, se transforma todo y significa que yo tengo a mi vez que transformarme yo mismo para poder entender esto y utilizarlo de la mejor forma. Entonces, transformación significa necesariamente salir de nuestro círculo actual de comodidad e incursionar en lo nuevo sin tener experiencias en muchos casos y con gran sentido de riesgo y no saber si será el paso necesario a dar o si estoy haciéndolo bien o mal, porque nadie lo ha hecho antes. Transformarse significa salir de nuestro esquema de comodidad actual. Kodak tenía el esquema de comodidad en hacer los papeles, la logística y tenía todo eso que era re cómodo y funcionaba muy bien. Y cuando salió la máquina virtual se le acabó todo el negocio. Entonces, la transformación significa para la empresa cambiar en muchos casos el giro total de su negocio actual. Caso Kodak. La cámara y la fotografía digital claramente apuntaban al término del negocio exitoso que tenía Kodak en los años 70. Y transformarse era un cambio total y por ende un tremendo riesgo, porque daban un giro de 180 grados y las empresas no quieren hacer eso. Y por otro lado, el dar el giro de 180 grados significa una tremenda incertidumbre, que es la condición necesaria que le ocurre a las personas que trabajan en esa empresa en esa instancia. Entonces, tengan en cuenta que por muy inteligente que sea la gente que trabajaba en Kodak, o en Blockbuster, o en qué sé yo, en cualquiera de estas empresas que quebraron, en Commodore, en fin, yo conocía muchos ingenieros de Commodore, ingenieros de Kodak, trabajé con ellos muchas veces, y eran increíbles, eran un grupo de gente espectacular, tenían una empresa excelente para el negocio que ellos tenían definido, pero no tenían nada para lo que hay hoy día, y se fueron al chancho, quebraron. Ahora, si nosotros analizamos lo que pasó en la Edad Media, ¿no es cierto? La imprenta ciertamente produjo un cambio disruptivo total en la sociedad. Martín Lutero, la Reforma, el cisma de la Iglesia, la aparición de los protestantes y un lote de empresas ligadas por ahí, pues no se ponían de acuerdo ni los protestantes entre ellos.
guerras y polarización de las diferentes sociedades y países. O sea que, y normas existentes dejan de tener sentido y se cae en anarquía. Por ejemplo, piensen ustedes lo que está pasando hoy día con los taxis Uber, ¿no es cierto? Parten los taxis Uber, nadie los siente, los taxistas les da lo mismo, total son re pocos, no hay tanto, y de repente irrumpen y le empiezan a quitar negocios y los costos que ellos tenían se van a las nubes, en fin, cambia totalmente el esquema. Y ellos se dan cuenta que ellos como taxistas tienen que cumplir una serie de normas porque la sociedad anterior a ellos hacía necesario que se normara. Y lo primero que hacen los taxistas cuando entran al negocio de los taxis, obligan al gobierno a que normalice este mercado, con lo cual el gobierno, ¿qué es lo que hace? Fija el número de taxis. Para Santiago no pueden haber más de 4.000 taxis. Ya, queda fijo el 4.000. Y eso significa que una persona que quiera meterse a ser taxista tiene que comprar el derecho, porque no pueden pasar los 4.000. Si hay 4.000, tiene que comprar el derecho a 8. Por lo tanto, el costo de meterse al negocio de los taxis en Chile era hace como, yo diría 10 años atrás, era más de 20 millones de pesos, creo 15 o 20 millones costaba el derecho. En Nueva York, sin ir más lejos, la caluga que le ponen al auto, que le da derecho a uno a ser taxista en Nueva York, costaba $1,500,000. Hoy día no cuesta más de 100.000, creo, y va bajando con los Uber. Entonces, el Uber provoca un cambio total, ¿no es cierto? En el sentido de que quedan desregulados frente a un negocio regulado, con lo cual empieza a producirse un descontento que se traduce eventualmente en unas discusiones verbales, violencia verbal que pasa a la violencia física. Ustedes han visto en Chile que los taxistas agreden a los taxistas Uber y viceversa. Yo me acuerdo que una vez fui a dejar a mi hija al aeropuerto de Pudahuel y me despido de ella y casi me mata un taxista que estaba al lado. Pensó que yo era un Uber. Y ahí me di cuenta del problema que había. Y yo le dije, perdona, pero es mi hija. Y le di un beso de despedida. Ah, sí, sale para el lado. Todos los Uber están dándole un besito a la clienta para que piensen que es un cliente y no es un familiar. Eso ya la conocemos. Bueno, bromas aparte, piensen en muchas de estas cosas que están pasando hoy día producen desregulaciones, que las regulaciones y las normas que existen hoy día ya no sirven. ¿Ok? Y eso produce violencia, polarización y eventualmente la violencia física y lo que tuvieron en la Edad Media, las guerras. Ahora, con esto que estamos viviendo hoy día, a mí hay varios temas que me preocupan de sobremanera. El primero de ellos, cuando sale la imprenta, se venden máquinas de imprenta y se distribuyen en el mundo. Tenemos 100.000, 200.000 imprentas o 500.000 o qué sé yo. Pero son todas distintas. La maneja un dueño que tiene una línea de producción, un periódico, lo que sea. En la actualidad, el 80% del manejo de las noticias a nivel mundial está en manos de los cuatro grandes. Amazon, Google, Apple, Facebook. Y sus equivalentes en sociedades orientales como China, en fin. Ellos tienen Rusia, China, en fin, tienen unos, están más como limitados. Pero son muy pocos los que controlan las noticias y eso implica que es posible una manipulación masiva de la población mundial. Y es mucho más probable que ocurra esto si tenemos en cuenta que los cuatro anteriores tienen el 80% del mercado informativo. En la Edad Media eso no ocurría. Habían tantas versiones de un hecho como imprentas habían. Por lo tanto, yo pienso que tenemos que llegar de alguna manera a una regulación a nivel mundial para evitar esta manipulación que se está haciendo. Piensen ustedes que se ha probado varias empresas que han estado haciendo noticias como Facebook, se dio el lujo, Twitter, Facebook se dieron el lujo incluso de cortarle la red social que tenía el presidente de Estados Unidos, el señor Trump. Facebook, Twitter y las redes sociales le cortaron totalmente el acceso a las redes a Trump, presidente de Estados Unidos. Por las razones que sean. Pero ahí violaron una de las reglas principales de la Internet, que todos tenemos derecho a la Internet. Sí, tenemos derecho. Pero si no estamos en estos cuatro, no existimos. Entonces esto como que hay una serie de problemas que tenemos que empezar a analizar seriamente. Y finalmente, me hago la pregunta,
¿Y esto que hemos visto me va a afectar a mí? ¿Cómo me va a afectar? ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué profesión puedo hacer? ¿En qué voy a estar seguro y en qué no? Y estamos justamente en la incertidumbre total. Estamos en un mundo que está cambiando de una manera a la velocidad de la luz, más o menos, una cosa impresionante el cambio que hay y cada año es peor. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿en qué voy a estar de aquí a 5 o 10 años más? ¿Cómo me va a afectar esto a mí? ¿Qué profesión voy a tener? ¿Cómo va a funcionar eso? Hasta ahora, cuando desaparece algo, aparece otra cosa y esa otra cosa puede, de alguna manera, absorber la cesantía que creó la primera. Por ejemplo, los cocheros, antiguamente cuando salió el automóvil y los camiones, bueno, el que manejaba el coche con caballos seguramente ahora está manejando camiones y autos y más o menos se compensa una cosa con otra. Muchos de los entendidos están hablando hoy día que la cesantía que va a crear todo esto va a ser mucho mayor que la cantidad de empleos que se van a crear con esto. Pero por eso es que tenemos que ser muy creativos, tenemos que buscar dónde meternos, prepararnos, más que prepararnos, yo diría, saber transformarnos para poder imbuirnos de todo este mundo raro, aceptarlo y ver cómo podemos manejarlo. Los que van a triunfar son los que saben manejar, se van a saber manejar en este nuevo mundo que estamos viviendo. Muchas gracias.